Bueno, buenas tardes. Estamos de nuevo en sesión sincrónica de nuestro curso Humanidades 5, Ética y Sociedad, y hoy estamos en la sesión sincrónica número 4. Durante esta semana damos inicio a nuestra unidad número 3, última unidad del curso de Dilemas Éticos Contemporáneos. Recuerden que la semana pasada presentaron el parcial número 2, equivalente a la unidad 2, y durante esta semana desarrollaremos un foro sobre el derecho a la privacidad. Ya tienen las pautas en la plataforma y estoy atenta a las dudas. Hago de nuevo una aclaración, ustedes las actividades las tienen disponibles sábado y domingo, pero eso no quiere decir que la profesora esté disponible sábado y domingo. Entonces, entren, revisen la actividad y si tienen dudas, háganlas en semana de manera que yo les alcance a resolver la duda antes de, porque les pasó con el parcial 2 que varios escribieron entre sábado y domingo y pues yo apenas les contesté hoy, entonces no alcancé a darle respuesta a esa inquietud a tiempo porque la hicieron en último momento. Bueno, bienvenidos a esta sesión sincrónica número 4. Hoy estoy muy contenta porque tenemos invitado y vamos a hablar de un tema muy pertinente para lo que ya hemos venido revisando. Bueno, nos acompaña Mauricio Albeiro Montoya Vázquez, me mandó una hoja de vida toda coqueta. Solamente les voy a contar que tiene estudios en filosofía e historia, que ha estudiado en universidades nacionales e internacionales, además es escritor, es súper buen conversador, se van a dar cuenta hoy en la sesión sincrónica. Y Mauro, te doy la palabra y si quieres complementar algo de tu perfil, bienvenido. Bueno, Vivi, muchas gracias. Gracias por la invitación a compartir hoy algunas de estas ideas que creo pues pueden quedar ahí en el tintero para que de alguna manera pues no solamente se piense lo que se ha dicho en el curso, sino que también se exploren otros panoramas con este tema pues que vamos a conversar hoy alrededor de tres conceptos que son los de la utopía, la distopía y la ucronía. Entonces vamos a hablar de eso, pero entonces para hacer una abrebocas bien interesante, yo quiero que escuchemos entre todos un cuento breve de Marco de Nevi, un escritor argentino que es bastante interesante y que trae pues a colación en un cuento algo que ya podríamos definir como la utopía. Entonces vamos, los invito a que escuchemos, prestemos bastante atención a este texto. Vivi, coloquemos el de la hormiga, por favor. Claro que sí. Todavía no, ¿cierto? Sí, no se está escuchando. No. Voy a Dale, volver a ponerlo y me dices por favor si se escucha. dale compartir, me imagino que lo tienes que compartir o no. Sí, aquí ya se supone que le di compartir. Espérame un segundo. Dime si ahí se escucha, por favor. No, todavía no se escucha. Entonces no sé qué está pasando porque ya está compartido y ya De lo pronto, estoy de pronto con el reproduciendo. audio. Eso. Dar de compartir. Dar compartir de nuevo. Ventana. Reproductor de multimedia. Marco de Nevi. Ahí. Ahora sí. La hormiga. Marco de Nevi. Un día las hormigas, pueblo progresista, inventan el vegetal artificial. Es una papilla fría y con sabor a hojalata, pero al menos las releva de la necesidad de salir fuera de los hormigueros en procura de vegetales naturales. Así se salvan del fuego, del veneno, de las nubes insecticidas. Como el número de las hormigas es una cifra que tiende constantemente a crecer, al cabo de un tiempo hay tantas hormigas bajo tierra que es preciso ampliar los hormigueros. Las galerías se expanden, se entrecruzan, terminan por confundirse en un solo gran hormiguero bajo la dirección de una sola gran hormiga. Por las dudas, las salidas al exterior son tapiadas a cal y canto. Se suceden las generaciones. Como nunca han franqueado los límites del gran hormiguero,
incurren en el error de lógica de identificarlo con el gran universo. Pero cierta vez, una hormiga se extravía por unos corredores en ruinas, distingue una luz lejana, unos destellos, se aproxima y descubre una boca de salida cuya clausura se ha desmoronado. Con el corazón palpitante, la hormiga sale a la superficie de la tierra. Ve una mañana, ve un jardín, ve tallos, hojas, yemas, brotes, pétalos, estambres, rocío. Ve una rosa amarilla. Todos sus instintos despiertan bruscamente. Se abalanza sobre las plantas y empieza a talar, a cortar y a comer. Se da un atracón. Después, relamiéndose, decide volver al gran hormiguero con la noticia. Busca a sus hermanas. Trata de explicarles lo que ha visto. Grita: ¡arriba! ¡Luz! ¡Jardín! ¡Hojas! ¡Verde! ¡Flores! Las demás hormigas no comprenden una sola palabra de aquel lenguaje delirante. Creen que la hormiga ha enloquecido y la matan. Bueno, valga decir un poco alrededor de este texto que Marco de Nevi lo que trata de hacer acá es plantearnos un juego con la idea utópica, soñadora, de un lugar que es diferente al lugar en el que regularmente se desarrolla una acción. Él pone una referencia que son las hormigas, pero entonces vale la pena que nosotros vamos un poco atrás y pensemos, por ejemplo, en esos autores que por primera vez, sin utilizar la palabra, ya hablaban de algo que se llamaba utopía o que luego se va a llamar utopía. De hecho, quien es el primero en proponer ese concepto es el inglés Tomás Moro, que era un clérigo que a partir de una obra, él pues define la idea de utopía y aquí viene el primer referente que creo que es muy interesante, ¿no? Y es lo que tiene que ver con la etimología. La palabra utopía etimológicamente significa sin lugar. La U en griego sería como el sí o la negación de, y el topos significa lugar. Por ende, pues el hecho de la palabra topografía, ¿no? Entonces, utopos, ¿qué significa? Sin lugar. Es decir, que ese lugar en realidad es un ideal, aparentemente no existe. Pero curiosamente nosotros hemos relacionado la palabra utopía con un sueño, con un ideal. Y entonces si nos vamos a la antigüedad, vamos a encontrar, por ejemplo, un texto muy famoso que es la República de Platón. Y en esa República de Platón, Platón pone un símil a partir de una figura que es la caverna. ¿Qué dice Platón? Platón sostiene que hay unos hombres amarrados mirando a un frente como a una pantalla, por detrás hay una pira de fuego, pues, y ese fuego lo que trata de mostrar es que todas las imágenes que pasan por atrás de ese fuego, pues se representan en la pantalla, pero lo que representa la pantalla son sombras, ¿cierto? Entonces, cualquier día, dice Platón, una persona de estas que estaba ahí sentada, amarrada, viendo las sombras en la pantalla, puede salir. Y claro, cuando sale a la luz, lo primero que pasa es que queda como cegado, sus ojos empiezan a fastidiarle, pero porque ha visto la luz, ya no ve sombras, sino que ve la luz. O sea que sale de un panorama, de un escenario lleno de sombras y empieza a encontrar cosas y a ver colores y a ver cosas que antes no había visto, parecido a lo que le pasó a la hormiga, ¿cierto? Que cuando logró salir de ese lugar donde vivían las hormigas trabajadoras que siempre tenían una rutina, ella empezó a ver otras cosas, la hormiga empezó a ver otras cosas, y lo particular es que, ¿qué sucede? Que esa hormiga trata de volver donde las otras hormigas a explicarles lo que ha visto, ¿cierto? Que para ella es como un sueño, un ideal, que ha cambiado la realidad, y lo mismo pasa en el relato de Platón. Este hombre vuelve donde los otros que están amarrados los trata de desatar y decirles, mire, esto no es la realidad es una cosa que está mucho más allá, vamos a mirar, y pasa eso, lo matan porque lo creen loco, ¿cierto? Entonces al creerlo loco, digamos, en este caso, pues lo asesinan, como asesinan acá a la hormiga en el relato que acabamos de escuchar, pero también no solamente está la idea de que lo asesinan, lo destierran, ¿cierto? Lo pueden sacar, lo echan o lo consideran un loco.
En ese sentido, entonces, ya la República de Platón, en ese relato sobre la caverna, ya empieza a develar, a mostrar un poco eso que será ese sueño, ese ideal. Pero también ahí aparece una famosa idea de la Atlántida, ¿cierto? ¿Qué era la famosa Atlántida? Que Platón habla en la República de la idea de un lugar magnífico, donde van a ser llevados los mejores seres humanos, las mejores personas, las que tienen un mejor desarrollo y conocimiento. Y entonces en la Atlántida se desarrollará una civilización superior. Y esto es un elemento bastante curioso porque hasta hoy sigue estando en el imaginario popular y en el imaginario científico la idea de la Atlántida, ¿cierto? De que la Atlántida existió. Te iba a decir justo con este tema de la Atlántida ahorita que hay un resurgir de tanto movimiento esotérico que es hasta peligroso el tema, ¿no? Pero ya luego te haré mi observación al respecto. Sí, el asunto ahí es que vuelve y juega esa idea de una sociedad perfecta, de una sociedad ideal. Entonces, para muchos, pues, si ustedes buscan, van a encontrar una manada de curiosidades, como por ejemplo, que esa isla estuvo en el Atlántico entre los dos continentes y que de un momento a otro se destruyó, se hundió, o la misma maldad de los seres humanos la destruyeron, etcétera. Entonces, si nosotros vamos dándonos cuenta, lo que empezamos a encontrar es que en los imaginarios de la humanidad, en los imaginarios de los pueblos, siempre ha existido la idea de un lugar perfecto, de un lugar ideal. En ese sentido, también encontramos, por ejemplo, la figura del paraíso, ¿cierto? Recuerden ustedes que en el Génesis, en la Biblia, la primera idea de llevar al hombre, a la mujer y a los animales y todo lo que se crea en esos 7 días, en 6 días y en el séptimo descansa Dios, es un lugar ideal. Solo que les pide una cosa, que no coman de un árbol, ¿cierto? Y al comer de ese árbol son expulsados del paraíso. Y ellos sueñan con volver al paraíso, ¿cierto? O sea que la idea del paraíso, la idea de un lugar donde no habrá dolor ni pena, donde todo será muy bueno, pues juega siempre también en el imaginario de nuestras religiones. Las religiones en su mayoría ofrecen un lugar donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá pena. Entonces esos lugares en alguna medida se convierten en utópicos, ¿cierto? Y obviamente ya digamos, vamos encontrando en todos esos escenarios desde la antigüedad, vamos encontrando ese deseo, ese ideal, pero como decía al principio, utopos, un no lugar, un lugar que no existe, pero que es ideal, que se sueña y que se busca. Y en esa medida, ya posteriormente, pues cuando aparezca el concepto de utopía, pues Tomás Moro lo va a referir en una obra que tiene matices netamente políticos, ¿cierto? Y es como un buen gobierno, cómo se organiza una sociedad, cómo esa sociedad es una sociedad civilizada, cómo esa sociedad se tiene que presentar ante las demás como un ejemplo, ¿cierto? Y obviamente todo lo que suene a sueño, a ideal, a buen gobierno, a cosas buenas para la sociedad y el desarrollo de los humanos, pues va a estar enmarcado en el concepto de utopía. Yo los voy a invitar a que escuchemos un fragmentico de esa obra de Tomás Moro llamada Utopía. Entonces, préstenle bastante atención a este fragmentico. El dorado en Cándida de Voltaire. Fragmento del texto Utopía de Tomás Moro. He referido de la manera más exacta que me ha sido posible las cosas de aquella república, que no solamente tengo la certeza de que son muy buenas, sino que estimo que únicamente ella puede llamarse república. Porque, aunque en otras partes se trate verdaderamente del bien público, siempre se atiende más al particular. Mientras que, en utopía, todos miran preferentemente la utilidad común, dejando en segundo término el propio interés. En otras repúblicas, aunque sean prósperas y florecientes, y nadie tema morirse de hambre, procuran, no obstante, más sus comodidades particulares que la conveniencia pública. Y aunque la necesidad obliga a veces a hacer estas cosas, no así en utopía, donde todo es común. Y por ello, nadie teme morir de necesidad por estar llenos los almacenes públicos desde los que a todos se distribuye con equidad.
No hay ningún pobre, porque nadie posee nada en particular, siendo todos ricos en común. Bueno, entonces si se dan cuenta, hay una particularidad ahí entonces, y es eso, otra vez, ¿cierto? Una sociedad ideal donde no hay pobreza. Y voy a hacer dos referencias más que incluso vuelven y juegan con lo religioso. Miren, la primera es el hecho de pensar, por ejemplo, cuando los conquistadores, este es un libro escrito en el siglo XVI, pero recuerden ustedes que cuando los conquistadores llegan a América, los conquistadores también, ¿qué están buscando? Están buscando un paraíso terrenal. De hecho, por ejemplo, muchas de esas ideas mitológicas eran traídas por los conquistadores al Nuevo Mundo, y sobre todo cuando llegaron los puritanos y los protestantes europeos, sobre todo ingleses, que llegaron a colonizar la zona del norte, que es lo que hoy conocemos como los Estados Unidos. Ellos venían en su cabeza con una idea de que habían encontrado el paraíso terrenal, que era un lugar donde se volvía a iniciar de nuevo. Y la segunda referencia un poco pues tiene que ver con esta idea del buen gobernante, de la buena política, de una sociedad plena, perfecta y absoluta, que es lo que en realidad pues lo que se plantea siempre bajo la idea de un sueño. Y rematemos esta idea para ir conectando con las demás diciendo lo siguiente: si empezáramos a buscar alrededor de la literatura, todo lo que podemos encontrar, pues obviamente siempre existirá el deseo de que la sociedad mejore de tal manera que se convierta en una sociedad ideal. Por eso pensemos en planes de gobierno, pensemos en el cine, pensemos en el arte. Siempre habrá un referente que trate de mostrar cómo construir una sociedad ideal. De hecho, para redondear, voy a colocar el otro ejemplo que tiene que ver con la sociedad china, ¿cierto? Los chinos, por ejemplo, ya para que veo que Vivi va a hablar por ahí, que quiere hablar, no, pero mira, una referencia curiosa para mirar en la literatura y en la historia. Confucio, que fue uno de los grandes pensadores del mundo chino, Confucio, una de sus tareas era la búsqueda de un buen gobernante. Y de hecho, la cosmovisión china tiene una particularidad. Siempre tienen su idea esa perfección que está en el cielo. Entonces, el rey del cielo, el rey de Jade, como lo llaman, es un buen gobernante y una civilización que es plenamente perfecta. Entonces, ¿qué buscaba Confucio? Encontrar una imitación de ese rey del cielo, de ese rey de Jade en la tierra como buen gobernante para que la sociedad fuese perfecta e ideal. Obviamente también un sueño, una misma utopía que obviamente pues Confucio tampoco alcanzó. Vivi. Mauricio, es que te escucho y se me vienen muchas sensaciones y pensamientos escuchándote, porque digamos, tú dices una sociedad ideal, pero ideal según quién, ¿no? Porque uno pudiera pensar, por ejemplo, que nuestra época histórica, que es la mayor generadora de riqueza, uno diría, bueno, pues estamos en una época ideal. Y probablemente si se lo preguntamos a las grandes fortunas, sí, nos van a decir que sí, pero si se lo preguntamos al otro sector del mundo que no está gozando de los beneficios de esa riqueza, entonces no es tan ideal. Hablas de China, por ejemplo, y yo pienso en todo el control que se ejerce sobre la ciudadanía en China, Claro. reconociendo también como las imperfecciones propias de la democracia, ¿no? A mí hay una cosa que me genera mucho ruido de nuestra democracia y es la poca conciencia que tenemos de los derechos de los cuales gozamos, de las libertades que, pues, para nuestra generación casi que se dan por sentadas porque lo hemos vivido siempre, pero realmente son una construcción histórica que diría yo que hoy están en bastante riesgo de irse perdiendo con el beneplácito, además de quienes perdemos los derechos. Entonces, cuando tú me hablas de una sociedad ideal, como ideal desde qué punto, y lo otro es en esa idea de que se puede alcanzar eso perfecto que llamamos cielo, que bueno, hemos llamado de tantas maneras. También yo siento a veces que por estar pensando en eso tan ideal, a veces no logramos ver lo bueno que ya está en esto así tan loquito como lo hemos tejido, pues tampoco todo es malo, ¿no? Y a veces siento que como tras la búsqueda de ese cielo, nos perdemos un cielo que tal vez ya estamos habitando. Son como mis dos preguntas. Sí. No, como dos cosas ahí. La primera es que obviamente puede suceder algo y es que
un ideal utópico se puede convertir en una distopía, como lo vamos a mencionar ahora, ¿cierto? Entonces, ahí hay una consecuencia, ¿cierto? Uno diría, no, es que el ideal sería que el gobierno nos lo diera todo y entonces al dárnoslo todo nos controle y nosotros evitamos ciertas cosas, pero entonces terminamos eso. ¿Qué pasa? Una utopía puede venir en una distopía. Obviamente, ¿qué pasa? Que siempre habrá un medio de comparación, ¿cierto? Y el medio de comparación estaba asociado bajo la idea de qué es lo bueno. Entonces, claro, para una sociedad lo bueno podría ser tener buenos gobernantes. Para una sociedad, por ejemplo, lo bueno sería de pronto vivir eternamente, ¿cierto? Ser inmortales. Entonces, esa sociedad ideal, sobre todo cuando Tomás Moro la plantea desde la concepción política, ¿cierto? Y la idea de un buen gobierno para que la sociedad tenga un buen futuro. Tanto es así que volvemos al tema religioso. Los primeros cristianos, como se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles, eran seres humanos que vivían conjuntamente, que nada les pertenecía y todo les pertenecía, que todo lo compartían y que vivían en comunidad y vivían felices, según cuenta los Hechos de los Apóstoles. Entonces, por eso, mira qué curioso, a veces entonces una utopía se puede volver una distopía. Y yo creo que el mejor ejemplo para redondear los comentarios que vos haces sería el rey Midas, ¿cierto? El rey Midas tenía como sueño ideal y tenía una cosa que todo el mundo podría decir, uy, qué maravilla, todo lo que tocaba se convertía en oro, ¿cierto? Y entonces esa utopía, ese sueño y ese deseo de todo convertirlo en oro, ¿qué va a pasar? Que cuando tocaba la comida también se convertía en oro y entonces ya no podía comer, ¿sí? Entonces mira cómo entonces ahí podemos mostrar que una utopía o un sueño o un ideal puede venir en una distopía, que es de lo que vamos a conversar a continuación. Entonces, ese primer concepto, digamos, que nos pone a nosotros a pensar en muchas cosas, en cosas políticas, en cosas sociales, en cosas de nuestras realidades, que como muy bien lo planteas vos, obviamente ese sueño para muchos puede estar delimitado por alcanzar algunas cosas. Algunas de ellas pueden ser materiales, u otros pensarán que ese ideal o ese sueño está en alcanzar algo que es inmaterial, como el paraíso, por ejemplo, en términos de las religiones. Entonces, ahí cerramos un poco ese primer referente para ver todo lo que trae la utopía. Y vamos a saltar a otro concepto, al otro concepto que es entonces el de la distopía, ¿cierto? Miren lo curioso, ¿no? ¿Qué sería? Una distopía sería lo no ideal, lo que nadie quiere, ¿cierto? Y que puede suceder. Entonces, las distopías son cosas horrorosas que nadie quisiera vivir y que en algún momento pudieron haber nacido como utopías, ¿cierto? Y que devinieron en algo negativo y allí entonces encontramos varias de ellas. Pero entonces los voy a invitar a que escuchemos un fragmento de una obra que se llama Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Y ahí vamos a ver algo bastante particular. Entonces los voy a invitar a que escuchemos ese fragmento primero. Vamos a ver aquí que se me perdió. 16, 19. Fragmento de la obra Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Era estupendo quemar. Constituía un placer especial ver las casas consumidas, ver los objetos ennegrecidos. Cómo cambiaban. Con la boca de latón en sus puños, con aquella gigantesca pitón escupiendo su queroseno venenoso sobre el mundo, la sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director orquestando todas las sintonías del fuego y de las llamas para destruir los jirones y las ruinas tiznadas de la historia. Con un simbólico casco, en el que aparecía grabado 451, firme sobre su impasible cabeza, y sus ojos convertidos en una llama anaranjada ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir, encendió el deflagrador. La casa quedó rodeada por un fuego devorador
que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos. El hombre avanzó entre un enjambre de luciérnagas. Le apetecía mucho acercar un malvavisco a la hoguera, como en el antiguo juego, mientras los libros, semejantes a palomas aleteantes, morían en el porche y en el jardín de la casa. Mientras, los libros se elevaban convertidos en torbellinos incandescentes y los aventaba el aire ennegrecido del incendio. Bueno, aquí vemos una cosa, quien haya leído la obra de Fahrenheit 451 o haya visto la película, pues empezará a pensar lo siguiente. En una sociedad ideal, los bomberos deberían cumplir una labor que es apagar los incendios, salvar a las personas, ¿cierto? Pero en esta sociedad no ideal, los bomberos cumplen es otra tarea y es quemar los libros. Entonces, ¿por qué decimos que una utopía puede devenir en distopía? Borges decía que si existiera la eternidad y si hubiese un lugar donde esa cosa que llamamos eternidad pudiera existir, él decía que debería ser como una gran biblioteca, ¿cierto? Infinita, eterna. Entonces ese era el sueño de Borges. Pero entonces en este caso, por ejemplo, ¿cuál sería la distopía para esa persona que sueña la eternidad en una biblioteca? Que los libros sean quemados, ¿cierto? Y no es un hecho inverosímil porque pasó, ¿cierto? Y sigue pasando. En muchas partes del mundo se quemaron libros porque se acusaron de ser textos que dañaban la moral, que desviaban a los seres humanos. Entonces recordemos que no solamente eso se hizo cuando se creó el índex, por ejemplo, en la Iglesia Católica, sino que también los regímenes políticos como el nazismo, que se convirtieron a sí mismos en una distopía, ¿cierto? Todo el mundo soñó en el ascenso de Hitler y pensaron que el ascenso de Hitler era una maravilla y terminó convirtiéndose esto en una distopía. Entonces, en Fahrenheit 451, la distopía es la destrucción de los libros, la destrucción del conocimiento. Pero pasa algo que mantiene la idea de la utopía dentro de esa distopía, que un grupo de hombres y de personas y mujeres pues luchan para mantener viva la literatura. ¿Y cómo? Se graban los libros, es decir, se los aprenden de memoria todos. Entonces, en esa distopía que plantea Ray Bradbury de la destrucción del conocimiento, de la destrucción de los libros, hay unos soñadores, pocos, pero que empiezan a aprenderse los libros. Entonces, por ejemplo, ya sus nombres no serán Mauricio, Viviana, Pedro, sino que sus nombres serán Don Quijote de la Mancha, será la Ilíada, será la Odisea, será, bueno, el libro que ustedes se imaginen. Piensen ustedes, por ejemplo, si esa distopía se llegase a hacer realidad y a ustedes, a cada uno de ustedes los convocaran a aprenderse un libro de memoria, ¿qué libro de memoria se aprenderían? ¿Cierto? ¿O cuál libro dirían, yo me quiero aprender este para mantener el legado y que se vea el tema de la tradición oral? Entonces ahí encontramos esos asuntos de la distopía. Y en esa medida, digamos que aparece también ese juego entre utopía y distopía y vamos a la antigüedad otra vez. Vamos, por ejemplo, al mundo griego. Había un comediógrafo griego, Aristófanes, cuya obra siempre fue bastante polémica y que él se burlaba de su sociedad, de la sociedad que muchos consideraban ideal. El mismo Aristófanes se burlaba de ella y él tiene varias comedias. Hay una que se llama La Asamblea de Mujeres, pero hay otra que se llama Lisístrata. Pero quiero hacer mención de la Asamblea de Mujeres, ¿por qué? Porque la Asamblea de Mujeres tiene un juego que va entre la utopía, pero también va asociado a la distopía y, ojo, curiosamente, también va asociada a la ucronía, que ahorita vamos a hablar de ella. ¿Por qué? Porque en la Asamblea de Mujeres, Aristófanes propone de manera cómica, no me estoy refiriendo a chistes, sino de una manera crítica, la idea de que fueran las mujeres las que gobernasen en la Grecia clásica, ¿cierto? Es decir, recuerden ustedes que en el Ágora se reunían, pues, o donde se reunía el pleno de la sociedad democrática, que llamaríamos democrática para esa época, no bajo los modelos de hoy, se reunían eran solo los hombres. Es decir, los ciudadanos eran los hombres, las mujeres no participaban de la política, los niños no, los extranjeros menos y los esclavos menos. Entonces, en la Asamblea de Mujeres, lo que plantea Aristófanes es que gobiernan las mujeres. Entonces, claro, la ucronía, que ahorita lo vamos a mencionar, es aquella cosa que nos muestra o que nos pregunta qué hubiera pasado si. Entonces, ¿qué hubiera pasado si las mujeres hubiesen gobernado? ¿Cierto? ¿Y cuál era el poder que tenían las mujeres en ese momento? ¿Cierto?
porque obviamente, como lo va a plantear el mismo Aristófanes, en otra comedia que se llama Lisístrata, las mujeres tienen un poder mucho más grande que incluso para la guerra, y que es muy llamativo porque en esa comedia de Lisístrata lo que sucede es que los hombres van a la guerra, las mujeres quedan en casa, pero las mujeres esperan cuando haya... Los griegos tenían la particularidad de parar la guerra para varias cosas. Paraban la guerra para hacer el entierro de líderes de sus ejércitos. Paraban la guerra para ir a los Juegos Olímpicos. Terminaban los juegos, terminaban el entierro y volvían, pero también paraban la guerra cuando esta se estaba haciendo muy larga y tenían que ir a cumplir con sus labores sexuales y también buscar, pues, tener intimidad con sus esposas. Entonces, en Lisístrata, la obra de Aristófanes pone a Lisístrata una mujer con un poder muy grande, y es que reúne a las mujeres de ambos bandos y les dice que cuando vengan los hombres no van a tener sexo con ellos. Entonces se esconden, huyen, todo lo que sea, y los hombres enloquecen. Claro, y se enloquecen de tal manera que cuando vuelven al campo de batalla, lo que hacen es no batallar, sino firmar la paz. Porque cómo no, entonces, claro, Aristófanes con eso muestra algo muy importante, y es el poder, claro, de la sexualidad que tiene la mujer para lograr que se pare la guerra. Es decir, no habían servido ni las convenciones, ni los acuerdos, ni los pactos. No, es la mujer la que logra eso. Entonces, claro, ahí para muchos, si un griego leyese en ese momento la situación de mirar a las mujeres y ese poder que tendrían, el griego de la época diría, pues esto es una tontería, esto es una distopía, ¿cómo va a ser posible que las mujeres nos vayan a gobernar? ¿Cierto? En ese momento. Entonces, lo que para las mujeres sería una utopía, ver cómo ellas gobernarían y cómo ellas tendrían el poder, para otros sería una cosa que no debería pasar y que sería algo totalmente ilógico. Pero además de eso, las distopías nos han mostrado, la literatura nos ha mostrado distopías que en alguna medida hemos vivido. Vivi, por favor, compartite la presentación, que vamos a hablar de dos obras entonces, que tal vez puedan ser la referencia más importante de las distopías, que son Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y un libro de George Orwell llamado 1984. Entonces, vamos a ver ahí, todavía nos está mirando. Ya las comparto, dame un segundo. Salí de la ventana. Ahora sí. Eso, ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué encontramos acá? Encontramos una particularidad de estas dos obras, y que lo que vamos a mostrar a continuación es cómo estos dos textos, escritos y pensados en un momento, para muchos, incluso Huxley y el mismo Orwell, fueron como visionarios, tipos que cuando escribieron esto, pues estaban pensando que eso podía haber pasado. Algunos decían, no, ya en el tiempo de ellos eso pasaba, entonces de alguna manera, pues ahí hay unas distopías. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esa comparación. Incluso los que no han leído estas obras, los invito a que lo lean, porque, por ejemplo, en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley ya se empezaba a vislumbrar el tema del genoma, el tema de la inteligencia artificial, si lo pudiéramos llamar así. Y en la distopía de Orwell lo que se estaba mirando era el control absoluto de una cosa que, si la traemos a colación actualmente, pues la tuvimos específicamente con el Gran Hermano, ¿cierto? Ese panóptico que lo observa todo, que lo ve todo y lo controla todo. Entonces, vamos a hacer una comparación para que se den cuenta. Orwell, por ejemplo, en su texto de 1984, habla de un estado ideal, de un controlador, de un panóptico que lo ve todo y que crea unos ministerios. E incluso hay un ministerio que es el Ministerio del Amor, pero también crea un ministerio que es un comité de censura, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar la comparación entre estas dos obras. Mientras que Orwell temía que censuraran los libros, pasate a la próxima, por favor, lo que Huxley temía era que no hubiera ninguna razón para censurar libros, porque no habría nadie que leyera ninguno. Mire, qué curioso eso, ¿no? Entonces, Huxley nos plantea una sociedad donde la gente trivializa todo, vive más como de los medios, vive más de una información, lo que muchos incluso llaman hoy las fake news. Entonces, mientras que a Orwell le preocupaba que censuraran los libros, que es el conocimiento, a Huxley en su obra lo que le preocupaba era que no hubiese un comité de censura, no porque lo quisiera, sino porque no fuera necesario, porque la gente ya no le interesaría buscar el conocimiento en los libros, ¿cierto? Pasemos.
Mientras que Orwell temía que alguien nos privara de la información porque lo censurara, la vetara, la escondiera o la ocultara, en la que sigue, ¿qué pasa? Huxley lo que temía era que nos dieran tanta información que ni siquiera ya le prestásemos atención y que no quisiéramos distinguir entre lo cierto y lo falso, ¿cierto? O sea que sería una sociedad pasiva, una sociedad que no le interesaría nada, que le interesaría, digamos, una sociedad muy narcisista, que no le importa nada de lo que pasa afuera. Entonces, mientras que uno es una distopía censuradora, que revisa, que controla y que te mantiene a raya en muchas cosas, la otra es una distopía donde los seres humanos están en la total y plena indiferencia, ¿cierto? Ante lo que sucede. Sigamos. Mientras que Orwell temía que la verdad se nos ocultara por lo que estamos diciendo, por la censura, porque la quieren esconder, porque no quieren que sepamos ciertas cosas, Huxley temía que la verdad fuera ahogada en asuntos irrelevantes, ¿cierto? Es decir, que lo importante que está en el centro fuera tapado, fuera ahogado por un montón de información que no necesitamos. Entonces, eso es lo que los mass media a lo largo de los últimos años pues han mostrado, ¿cierto? ¿Qué es lo que vende? Entonces, los reality shows, los grandes concursos, todo lo que la televisión te brinda y todo lo que los medios te brindan, que en realidad son información irrelevante que lo que está haciendo es una capa sobre lo que sería la verdadera información relevante, ¿cierto? Sigamos. Dice, mientras que Orwell temía que lo manifestaba pues en 1984, que nos convirtiéramos en una sociedad capturada, cautiva, que estuviese como encarcelada, ¿sí? Huxley temía que nos convirtiéramos en una sociedad trivial, ¿cierto? Preocupada por otros tipos de cosas y no por lo que en realidad es esencial, ¿cierto? Y ahí vemos entonces la vida en el gimnasio, la vida en el televisor, el consumo, los asuntos de los juegos de azar, la televisión, el Twitter, que hoy ya se llama X, ¿cierto? Entonces, estos dos tipos de distopía, lo que nos van mostrando claramente es que lo que para muchos podría ser una sociedad ideal, pues termina convirtiéndose en una sociedad aterradora a la que le tememos, ¿cierto? Si adelantamos, entonces mire qué curioso. En 1984, en la obra de Orwell, a la gente se le controla a partir del dolor y el miedo, mientras que en el mundo feliz a la gente se le controla dándole placer, ¿cierto? Porque el consumo es un placer, ¿cierto? En pocas palabras, miren lo que dice esta imagen. Orwell temía que lo que odiamos terminaría por arruinarnos. Huxley temía que aquello que amamos termine por arruinarnos. Entonces, en esa medida, lo que vamos encontrando es que aparentemente son dos distopías muy distintas, pero en realidad pueden llegar a ser complementarias. Entonces, la invitación acá es a leer, por ejemplo, estas dos obras y a encontrar allí una serie de particularidades. Hace poco leía una novela que me voy aquí a acordar de Martín Caparrós, que se llama Sin Fin. Martín Caparrós, un escritor argentino, esa obra es un tipo novela-ensayo donde Caparrós nos plantea la idea de la eternidad, la idea de la inmortalidad, pero no solamente de manera física, sino de otras particularidades. Que eso también para muchos, para algunos, podría ser una utopía, pensándolo en términos religiosos, pero también podría ser una distopía. Imagínense uno inmortal aquí que no pueda terminar estas realidades. Hasta en términos tecnológicos, porque hoy mucho del desarrollo que se hace en ciencia y tecnología está justamente detrás de ese asunto de no envejecer. Exacto. Y de hecho ahí es donde empezamos a pensar que asuntos como la eutanasia y la distanasia, ¿cierto? El acabar con la vida o el prolongar la vida, ¿cierto? Para ello, los invito a que vean una película española que se llama Abre los ojos, que en la versión norteamericana se llamaba Vanilla Sky con Tom Cruise, pero yo les recomiendo que vean la primera, que es de la versión española, que es más buena. Se me va el nombre del director ahora, que es muy famoso. Se me fue. Pero no bueno, es Pedro Almodóvar.
Almodóvar, sí, Almodóvar, de Abre los Ojos. Entonces, ¿por qué invitar a ver esa película? Porque resulta que ahí en Abre los Ojos se juegan las dos cosas, entre la utopía y la distopía. O sea que toda la película va chocando alrededor de eso. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo vivís? ¿Qué es lo que querés vivir? ¿O querés vivir un sueño? ¿Cierto? O lo que muchos crearon también entre los juegos utópicos y distópicos, que los invito a mirar, la famosa realidad virtual conocida hace algunos años como la Second Life o la segunda vida, que era una vida en Internet, en una sociedad creada a partir de unos avatares, que uno mismo se creaba el avatar y que usted en el día podría estar viviendo aquí, pero en la tarde pues estaría viviendo en otra parte, ¿cierto? Ese juego entre la realidad ideal, deseada, y la que nadie quisiera, pues yo creo que se ve retratada de la mejor manera en lo que es la Matrix, pues, o la Matrix, la famosa película que nos muestra eso, ¿cierto? Obviamente, Sion, es que miren incluso los nombres, Sion, que es un término, aunque en la película la Matrix es con Z, ese Sion hace referencias a la Jerusalén celestial, o sea, volvemos a un asunto totalmente religioso. Entonces, Sion es la ciudad perfecta donde viven todos y el lugar de afuera, la realidad, es todo lo contrario. Entonces, por eso la utopía o el sueño es salir de esa Matrix para poder llegar a Sion. Y a veces, entonces, la Matrix es la distopía y Sion es la utopía. ¿Ven? Entonces, por eso jugamos continuamente y por eso decíamos ahora que una utopía puede venir en distopía, ¿cierto? Para jugar, o sea, que son como dos caras de una misma moneda. Y vamos a saltar ahora a la tercera, bueno, ahí es esta última imagen a lo que les comentaba ahorita de cómo entonces, mientras que Orwell pensaba que algunas cosas, que era el dolor lo que la gente temía para que ser controlada, Huxley decía que no, que era a partir del placer, y por el placer, entre muchas de esas cosas, también hay un control. Entonces, piensen a veces en eso. Las sociedades distópicas apuntan a ese tipo de situaciones, de realidades adversas. Listo, ya eso es otra cosita, dale. Bueno, y vamos a ir por último al último concepto, que es el concepto de la ucronía, otro término también muy interesante. Y aquí, miren, entonces, si en la utopía es el ideal, si la distopía es lo que nadie quiere, la ucronía nos lleva a jugar con una cosa muy curiosa, es el qué hubiera pasado si. Entonces piensen que todos tenemos esa concepción, incluso pues hasta literaria. Por ejemplo, hay una película que se llama Bastardos sin Gloria con Brad Pitt. La película Bastardos sin Gloria es una ucronía. Es decir, ¿qué hubiera pasado si los judíos hubiesen resistido y hubiesen terminado con Hitler y con el nazismo antes del Holocausto? O sea, ¿qué hubiera pasado si? Esa pregunta, que es una pregunta que uno se hace todos los días, ¿qué hubiera pasado si hubiera levantado por el otro lado de la cama? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese decidido girar en el automóvil por la derecha, sino a la izquierda? Hombre, a veces este tipo de preguntas pueden sonar ridículas, pero hay otras que sí. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese tomado otra decisión? Si no hubiese entrado a estudiar lo que estudié, sino otra cosa, ¿cierto? ¿Qué hubiese pasado si yo, teniendo la oportunidad de quedarme en otro país, me hubiese quedado y no me hubiese venido? ¿Qué había pasado? ¿Cierto? Entonces, las ucronías son las que nos ponen a jugar más con la imaginación. Obviamente, también la utopía y la distopía hacen que la imaginación vuele, pero en la ucronía hay muchas más curiosidades. Y los voy a invitar a que escuchemos, vamos a escuchar dos ucronías, pero vamos a escuchar primero una para que vean cómo la literatura hace eso. O sea, pregúntese algún hecho histórico y usted distorsiónelo, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si? Entonces vamos a escuchar el primero, esta ucronía. Vamos a ver aquí. Listo. Vamos acá. Y les voy a decir 22:03. Préstenle atención a esta ucronía. De la ciencia ficción. Cuento de Abayubá, cacique de la antigua España. De Eva Naxon. La tormentosa y larga travesía llegó a su fin. Colón desembarcó en tierra desconocida y con él españoles en busca de fama, riquezas y quién sabe qué otros sueños. Muchos ya habían caído al mar. Los demás fueron exterminados de diferentes modos
de acuerdo al uso y costumbres de los nativos. Los indígenas descubrieron la ruta. Llegaron a España y expulsaron a españoles, moros y judíos. Inventaron nueva Inquisición e impusieron su lengua. Mataron a flechazos a todos aquellos que dudaron de la infalibilidad de sus dioses. Miren qué curioso, ¿no? Es un juego distorsionado. O sea, ¿qué hubiera pasado si después de la conquista, de la llegada de los españoles a América, los indígenas hubiesen tenido el poder para devolverse, hacer la misma ruta que hicieron los españoles llegando al Nuevo Mundo y llegar a España y expulsar a moros, a españoles, a todos los a judíos, y hubiesen impuesto su lengua en España y hubiesen impuesto sus dioses, ¿cierto? Entonces, ¿qué hubiera pasado si este relato que hace parte, este y el otro que vamos a escuchar ahorita, hacen parte de un concurso que se hizo en Uruguay de relatos breves, pero que tenía como objetivo la ucronía? El relato breve tenía que ser ucrónico, ¿cierto? Preguntarse el que hubiera pasado, sí. Pero miren qué curioso. Uno dice, y si los indígenas hubieran ido a España y si hubieran estado en Europa, entonces uno piensa, ¿sería posible? Tal vez no ganar, pero miren esto. Este texto que hace poco terminé de leer, que se llama El descubrimiento de Europa, me llama mucho la atención porque este profesor, Esteban Mira Caballos, que es un profesor español, investigador, muestra en este libro cómo centenares de indígenas y mestizos atravesaron el Atlántico, algunos tanto de ida como de vuelta, otros murieron en la travesía, pero hubo personajes que fueron hasta el Nuevo Mundo, algunos como vasallos, otros como esclavos, otros como concubinas, otros como amantes, otros como esposas, otros como esposos, otros simplemente a pedir una audiencia ante el rey para pedir una pensión. Entonces, este texto relata una gran cantidad de situaciones de personajes que desde este lado del mundo fueron a España durante los siglos venideros. Entonces, hoy que para nosotros es muy normal coger entonces un avión e ir sin migrar a España, pues no sería tan normal en aquel momento, en el siglo XVI, obviamente, que serían las condiciones totalmente diferentes. Pero entonces, esa ucronía que aparentemente jugaba, ¿qué hubiera pasado si? Es como si nosotros hoy nos preguntáramos, ¿cierto? Que no hubiesen sido los europeos los que colonizaron África, sino los africanos los que colonizaron Europa. Pues hoy existe otro modelo de colonización, ¿cierto? Los africanos yendo hacia Europa y los europeos expulsándolos, ¿no? Y los voy a invitar a escuchar esta otra ucronía que tiene una particularidad porque vuelve y juega con el tema religioso. Entonces, los invito a escuchar esta otra ucronía. Vamos al 24:10. En brevísimo. Noé, de Ana W. de Luxemburg. Cuando el diluvio hubo finalizado y las tierras ya estaban aptas para recibir a todos los animales y humanos que Dios le ordenó embarcar, Noé comprobó, aterrorizado, libretita en mano, que no había embarcado a los monos. Darwin jamás se lo perdonó. Bien, qué curioso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Noé no hubiese embarcado a los monos, como dice la ucronía? Y que, bueno, entonces Darwin jamás hubiera podido descubrir seguramente o que hubiese tenido que hacer Darwin, ¿cierto? Miren ese juego, que claro, es un juego más literario, es un juego desde la imaginación y que nos pone a plantearnos eso, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiese tomado otra decisión o si las circunstancias del mundo o de mi realidad me hubiesen llevado a tomar otras resoluciones? ¿Qué implicación tendría eso, ¿cierto? En mi vida y en las vidas de los demás. En eso yo creo que ha jugado mucho, o ha tenido un papel muy importante un género como la ciencia ficción, ¿cierto? Y la ciencia ficción nos pone a preguntarnos sobre eso. También muchos ven la ciencia ficción como un ejercicio también de utopía, ¿sí? Pero también otros la ven como un ejercicio de distopía. Un referente final, digamos, que puede tocar las tres. Ahorita hablábamos de la Matrix o de la Matrix. Hay una serie de videos, no sé si todos estén todavía en internet, algunos había, que se llamaba el Animatrix. El Animatrix fueron unas películas cortas o unos clips cortos de finales de la Matrix distintos, ¿cierto? En anime.
hechos en anime. Y hay uno que se llama el Renacimiento 1 y 2, y tiene que ver con el poder de las máquinas, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué se encontraba? ¿O qué se puede encontrar en ese Renacimiento? Se puede encontrar tanto el deseo de algunos, utópico, soñado, de que sean superiores y controlen las máquinas, o un hecho distópico, que las máquinas se rebelen, tomen conciencia y conviertan en esclavos a los seres humanos, pero también una ucronía de preguntarse qué hubiese pasado si las máquinas se rebelasen, tuviesen el poder de la conciencia para hacerlo, que hubiese sido de la humanidad, ¿cierto? Entonces, miren, en un juego como el Animatrix de ese del Renacimiento, que son 2 partes, los invito a que lo busquen, creo que está en YouTube, ahí uno ve cómo estas 3 palabras, estos 3 conceptos de los que hemos venido mencionando hoy, pues tienen una vigencia y siguen siendo pensados hoy a partir de la literatura, del arte, del cine. Cierro con esto. Yo creo que en el mundo en el que vivimos hoy, pues todo tiene pues como un anhelo, un deseo. Entonces, la tecnología, por ejemplo, la infraestructura, está como la idea de la utopía. Incluso términos tan usados y tan manoseados en Colombia como la paz, ¿cierto? Entonces, cuando a uno le dicen, vamos a vivir en paz, ¿cierto? Es la utopía, pero a veces esa llamada paz se puede convertir en una distopía, ¿cierto? O en una ucronía. ¿Qué hubiera pasado si no hubiesen matado a Jorge Eliezer Gaitán? ¿Cierto? Entonces, obviamente, pues no sabemos qué hubiese pasado, ¿cierto? Porque la realidad hubiese sido otra. ¿Qué tal si Gaitán hubiese llegado a ser presidente o no? No lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran matado a Galán? Entonces, no, que entonces Galán hubiese sido presidente y hubiese otra transformación. No lo sabemos. Entonces, todo queda como a la especulación, sobre todo cuando son ucronías. Pero lo que sí creo yo que es muy particular es que nosotros todos los días vamos tejiendo sueños, utopías en nuestras realidades, pero también muchas de esas pueden convertirse en cosas aterradores, distópicas, que no queremos o que no quisiéramos vivir. Bueno, yo creo que ahí un poco dejo para que ahí también ustedes pues piensen sobre esos asuntos. Pues nos dejas muy pensativos, Mauro. Yo puse por aquí un montón de notas en la medida que te iba escuchando. Me haces pensar como con los 3 términos en una cosa que me llama mucho la atención de nuestro momento histórico, y supongo que lo has escuchado. Sé que no es tu hoja de ruta, pero es imposible no escuchar esto en esta época, sobre todo post pandemia. Es como todo está, insisto, este resurgir de todo lo esotérico, ¿cierto? Todo lo astrológico, el tema pues del horóscopo, de los cristales, del mismo tema de la Atlántida, de Lemuria. Y ahorita pues este cuento de la 5D y los que se van para la 5D, que en mi criterio personal me parece que es como una utopía que se teje frente a la tal vez imposibilidad de asumir la realidad tan excesivamente perturbadora que nos acompaña, ¿no? El tema del cambio climático me parece que es una cosa como que nos da tanto desazón que no queremos ni siquiera entendernos con el problema, y entonces buscamos como esas rutas de evasión, que para mí este tema de las 5 es como una manera de no hacerme responsable de lo poco que aún podamos hacer respecto a ese tema, de lo que pasa pues con el planeta como sistema vivo. Y entonces yo empiezo a fantasear con que yo de la noche a la mañana, no sé cómo, pero voy como a ascender por allá a otro lado donde esos problemas no existen. Entonces, como que se plantea como la utopía, pero también me genera a mí la pregunta de hasta dónde es un acto de irresponsabilidad y poco ético a propósito de nuestra clase, como fantasear en ello sin actuar en la realidad presente que lo acompaña a uno, ¿no? Como fantasear uno ahí todo el tiempo con cosas que pues no tienen un asidero real, mientras dejo que la realidad se desmorone. Claro, mira, de hecho, con eso que decís, se me viene a la cabeza un par de cosas. Una de ellas es el hecho de pensar, por ejemplo,
recuerden lo que fueron los suicidios masivos antes del año 2000, ¿cierto? Entonces, una persona en las Antillas convenció a un montón de gente de que le consignara un montón de plata, de que dejara los bienes terrenales, que él se los iba a proteger y que se iban a suicidar en masa con un líquido que lo que pasaba era que los iba a llevar a otra parte, ¿cierto? Entonces, y hubo un suicidio masivo. A los que les gusta la caricatura, pues la caricatura con sentido, Los Simpson, ¿no? El capítulo del líder. Busquen el capítulo del líder en YouTube y miren, hay toda una construcción de una utopía que también se termina convirtiendo en distopía y aparece pues la idea de cómo una sociedad es controlada por alguien, el líder, ¿cierto? Y todo lo que el líder propone. Pero además también, es que esto es un asunto, yo creo que la religión aquí juega un papel muy importante. Miren esto, por ejemplo, todas las religiones, en su gran mayoría, esperan la venida del Mesías, o la primera o la segunda. Por ejemplo, los judíos están esperando todavía que venga el Mesías. Los cristianos están esperando la segunda venida de Cristo. Los hindúes esperan un avatar de Vishnu que se llama Kalki. Los musulmanes esperan al Mahdi. Y en todas esas concepciones mesiánicas de alguien que va a venir, siempre se dice lo siguiente: cuando esa persona venga, reinará la felicidad sobre la tierra. Una utopía, ¿cierto? Entonces, obviamente, incluso los textos bíblicos en eso podrían ser bastante curiosos. Mire que Jesús le decía a los discípulos: antes de mi segunda venida, lo que vamos a ver es hambrunas, muerte, guerras. Entonces pareciera como que la segunda venida es inminente para evitar que se den todas esas cosas que son distópicas, ¿cierto? La guerra, la hambruna. Pero ahí, perdón, Mauro, hay incluso como ese asunto del mesianismo, yo lo sigo interpretando como la incapacidad de hacernos responsables de nuestras realidades, ¿cierto? Como que esto es tan desbordante que yo necesito pensar que alguien va a bajar de alguna parte o a subir de alguna parte y su presencia va a transformar la realidad, porque yo, humano aquí presente, no soy capaz de construir esa realidad con la que sueño, sino que todo el tiempo estoy justamente como derivando en otros, ¿no? Como en esos Claro, actos mágicos. lo que en cierta medida Schopenhauer y Nietzsche decían desde su ateísmo, ¿no? ¿Qué era Dios? La proyección por excelencia del ser humano, es decir, aquello que no puede hacer, ¿cierto? Entonces, como yo no soy perfecto, como no soy mortal, todo lo que sí puede ser el otro lo es, entonces proyecto hacia allá, hacia esa figura divina, ese tipo de cosas. Pero obviamente y claramente ese concepto del ideal, de la llegada del Mesías, del retorno, es una concepción netamente utópica, ¿cierto? Porque entonces estamos pensando en un tiempo, en un espacio, en un territorio que aparentemente no es, pero que sí es o que será cuando venga, cuando llegue, cuando reine el bien sobre el mal, cuando el bien triunfe sobre, cuando Dios triunfe sobre el demonio, etcétera. Y esos son ideales que entonces juegan en eso, ¿cierto? Una utopía se puede convertir en distopía, pero mira esto, una cosita que me hiciste acordar pensando en un autor como Paul Ricoeur. Paul Ricoeur tiene un texto muy interesante, se llama Ideología y Utopía. Y en ese texto, Paul Ricoeur va jugando a mostrar los grandes autores que han desarrollado estos términos, ¿cierto? Entonces empieza con la ideología, pues toma Hegel, toma Marx, a Mannheim, etcétera. Y en utopía toma, por ejemplo, a los socialistas utópicos como Saint-Simon, Owen, toma obviamente pues a Tomás Moro, etcétera. Pero parte de una cosa muy curiosa. Él dice, una ideología que se posiciona, que se establece, que incluso se puede volver una distopía como ideología, siempre va a tener algo con lo que chocar, que sería una utopía, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esa utopía quiere tumbar esas ideologías establecidas, pero como dice Ricoeur, vivimos en ese devenir continuo y esa utopía que tumba una ideología termina después convirtiéndose en ideología, ¿cierto? Entonces pensemos en los regímenes políticos, ¿cierto? Por ejemplo, para muchos en el año 1959, la utopía de Castro y sus barbudos en La Habana, en Cuba, fue una utopía en contra de la dictadura, la muerte, el capitalismo, y llegó una utopía como sueño a derrumbar una ideología que estaba allí y posicionó y estableció otra que para muchos hoy es una distopía o una ideología que otros con su utopía particular quieren tumbar. Bueno, no.
Muchas gracias por todas las reflexiones que nos dejas, Mauro. Siempre es una exquisitez hablar contigo. Espero que disfruten mucho la grabación los que no pudieron estar en vivo. Y no, dejar como esa pregunta de, bueno, sí, yo no polemizaré sobre las creencias o no religiosas que cada quien tenga, que me parecen perfectas, pero sí como una pregunta por, bueno, ¿qué me corresponde hacer en este momento, más allá de lo que yo sueñe y demás? ¿Cuál puede ser el aporte que yo haga? Porque insisto en algo que les he dicho todo el tiempo, y es que en materia ética uno no puede ser neutral, uno está o del lado del problema o del lado de la solución, pero no hay manera de estar en un punto medio en asuntos de ética. Mauro, mil gracias. No, a vos, Vivi, gracias por la invitación y bueno, a los chicos también que vean esta grabación, pues que ojalá la aprovechen, la disfruten y bueno, y que esto sea sobre todo una invitación. Estos encuentros creo que son abrebocas para que la gente vaya en realidad pues a los textos, vaya y mire más y no se quede simplemente pues con lo que conversamos acá. Si los estudiantes al escucharte quisieran seguir sabiendo de ti, ¿dónde pueden ubicarte? Pues a ver, ¿no? Pues en las redes sociales también está, en el Facebook aparezco como Mauro Montoya, ahí me pueden encontrar en el Facebook y ahí van a ver varios de los trabajos pues que yo hago también desde la radio y otras cosas y bueno, ¿no? Y les puedes dar mi correo o mi contacto también si alguien está interesado en algún tema específico que quiera profundizar. Con vos, con todo mi permiso, les das mi WhatsApp y que me escriban y ya podemos entablar alguna conversación. Perfecto. Igual yo les voy a recomendar Brevísimos, que tiene unos apuntes maravillosos y que aquí Mauro es quien lidera ese proceso. Bueno, linda tarde para todos.